Mis padres adoptivos me dejaron fuera del testamento diciendo los adoptados no merecen nada, pero 2 días después un abogado me entregó una carta y descubrí que mis verdaderos padres me habían dejado una fortuna millonaria, y cuando volvieron a rogarme en mi mansión, entendieron quién era el verdadero perdedor. El día que Carmen y Alberto me dejaron fuera del testamento delante de toda la familia, entendí que para ellos yo valía menos que una silla rota, pero no sabían que en mi mochila llevaba un secreto que estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Soy Andrés Morales, el hijo adoptado al que siempre recordaban que los adoptados no cuentan como hijos, mientras mi hermano Esteban recibía honores, viajes, coches y aplausos como si fuera el único que respiraba en esa casa. Aquella mañana en el despacho del notario, mientras todos esperaban escuchar mi nombre en la repartición, yo ya sabía que algo estaba mal. Carmen ni siquiera me miraba, y Alberto sonreía como quien está a punto de rematar una broma cruel. Lo que no sabían era que 2 días antes había recibido una llamada extraña de un despacho jurídico que me dejó inquieto, una llamada que yo mismo había pensado ignorar por miedo a ilusionarme. El notario apenas terminó de leer el documento cuando Carmen, muy seria, dijo: «Los adoptados no merecen nada, esto es para los hijos de verdad», señalando a Esteban como si fuera el príncipe de un reino inventado. Las risas incómodas de mis tíos me taladraron la cabeza. Yo me quedé congelado, con las manos sudando, sintiendo como todos me miraban esperando que me derrumbara. Esteban cruzó los brazos con un gesto de superioridad que siempre creyó natural en él. «Andrés, no lo tomes personal», dijo fingiendo pena, «mis padres siempre pensaron en lo mejor para la familia». Sí, claro, para la parte de la familia que tenía su sangre. Me levanté de la silla sin saber muy bien qué hacer. Quise hablar, quise gritar, pero no salió nada. Solo escuché a Carmen decir en voz alta, como queriendo asegurarse de que quedara grabado: «Agradece que te dimos un techo». Eso es más de lo que muchos habrían hecho. Y la sala entera guardó silencio. Sentí el golpe más fuerte de mi vida. No era parte de ellos, nunca lo fui, y acababan de confirmarlo delante de todos. Salí del despacho sin mirar atrás. Caminé por la calle como un fantasma, repitiéndome que debía haber esperado algo así, que no podía sorprenderme. Pero la idea de que ni un euro, ni un recuerdo, ni siquiera una palabra amable quedara para mí me dejó sin aire. Esa misma tarde, mientras trataba de recomponerme en un banco del parque, vi la llamada perdida del abogado desconocido. Y aunque pensé en dejarlo pasar, algo, quizá desesperación, quizá intuición, me obligó a devolverle la llamada. No imaginaba que esa respuesta, casi accidental, iba a poner de rodillas a la familia que me humilló. Y que todo empezaría con un sobre blanco que llevaba mi nombre escrito con una letra que jamás había visto, pero que aún así me hizo temblar las manos desde el primer segundo. Mis padres adoptivos me dejaron fuera del testamento diciendo los adoptados no merecen nada, pero 2 días después un abogado me entregó una carta y descubrí que mis verdaderos padres me habían dejado una fortuna millonaria, y cuando volvieron a rogarme en mi mansión, entendieron quién era el verdadero perdedor. Crecí en una casa donde siempre había suficiente comida, suficiente espacio, suficientes cosas, pero nunca suficiente cariño para mí. Carmen y Alberto adoptaron a Esteban y a mí cuando yo tenía 2 años, pero a él lo trajeron recién nacido y eso fue suficiente para marcar la diferencia desde el minuto 1. Ellos lo llamaban nuestro milagro, mientras que a mí me presentaban como el que llegó después. Esas frases se te quedan clavadas, aunque te esfuerces en olvidarlas. A mis 28 años trabajaba como administrativo en una empresa de transporte, un trabajo que pagaba las cuentas pero que no despertaba ninguna emoción más que el alivio de llegar a fin de mes. Vivía en un pequeño piso alquilado en Vallecas, con muebles de segunda mano y una cafetera que goteaba cada mañana mientras intentaba sentir que mi vida tenía algo de estabilidad. Mi rutina era simple: levantarme temprano, hacer café, correr al metro, trabajar, volver cansado y cenar cualquier cosa mientras veía la tele encendida de fondo. No tenía pareja ni hijos, y las pocas veces que salía era por compromiso. Con mi familia adoptiva hablaba lo justo.
Carmen siempre encontraba maneras de recordarme que no era como Esteban. Él salió inteligente, decía cuando veía mis nóminas. Él sí supo aprovechar lo que le dimos. Y Alberto asentía sin levantar la vista del periódico. Lo triste es que durante años pensé que ese trato era normal, que yo tenía que agradecer lo que fuera. Que así funcionaba el amor adoptivo en familias como la nuestra. Esteban, en cambio, vivía como un príncipe heredero. Viajes a Londres, máster pagado, coche nuevo a los 23, y un trato preferencial que era tan evidente que en cualquier reunión familiar la gente me preguntaba en voz baja si yo era el primo de lejos. A mí eso me quemaba por dentro, pero siempre evitaba discutir porque sabía cómo terminaban esas conversaciones, Carmen acusándome de ingrato, Alberto diciendo que cada uno tiene su lugar, y Esteban dándome palmaditas como si fuese un niño confundido. El problema empezó a volverse insoportable cuando Carmen y Alberto comenzaron a hablar abiertamente del testamento. Yo fingía no darle importancia, pero cada comentario era un golpe. Esteban se merece todo, repetía Carmen mientras preparaba la mesa. Él es sangre de nuestra sangre, bueno, ya entiendes, añadía mirando mi plato como si hubiera dicho algo trivial. Esteban se reía y decía, no te preocupes, Andrés, siempre puedes venir a visitarme cuando tenga la casa grande. Y todos celebraban el chiste como si fuera ingenioso. Un mes antes de la lectura del testamento, en una cena de domingo, Carmen soltó algo que me dejó seco. Cuando uno adopta, hay que entender que no todos llegan para quedarse en el legado. Algunos solo necesitan un empujón para empezar su vida. Yo levanté la mirada. Ella estaba hablando de mí sin molestarse en disimularlo. ¿Y yo? Pregunté. Tú ya sabes, respondió Alberto. Esteban cuidará de la familia, es lo lógico. Tú harás tu camino. Esa noche volví a mi piso caminando bajo la lluvia fina, pensando en lo absurdo que era seguir esperando algo de personas que nunca me vieron como un hijo. Pero aún así, dolía. Dolía como si tuviera 10 años de nuevo y me hubiera portado mal sin saber por qué. 2 semanas después, Carmen me llamó para decirme que ya estaba fijada la fecha con el notario. Su tono era frío, casi administrativo. Esteban tiene que organizar su agenda, añadió. No queremos que esto se alargue. Ni una sola palabra sobre mí. Ni una sola pregunta de si podía asistir. Mientras tanto, en el trabajo, yo era un fantasma. Mi jefe notó mi distracción y me dijo, Andrés, si necesitas pedirte un día, hazlo. Pero no podemos seguir cubriéndote. No podía explicarle que mi problema no era un dolor ni una enfermedad, sino un recordatorio diario de que en mi propia familia era prescindible. La relación con Esteban empeoró todavía más cuando, una tarde, al salir del notario antes de la lectura oficial, comentó, oye, Andrés, para que no te hagas ilusiones, yo sé lo que van a leer. Ah, sí. Sí. Y no es tu día de suerte. Esa frase se me clavó como una aguja. En el fondo, él disfrutaba. No quería solo quedarse con todo, quería verme romperme. Lo que ninguno de ellos sabía es que, al mismo tiempo, yo había recibido 2 llamadas extrañas de un despacho de abogados de Barcelona pidiéndome reunirme urgentemente. Habían pronunciado mi nombre completo, Andrés Fuentes Morales, un nombre que yo creía enterrado en algún archivo del juzgado de adopción. Lo raro es que dijeron que era por una herencia pendiente. Yo corté rápido la llamada. Pensé que era una confusión o una broma telefónica. ¿Qué herencia? ¿De quién? ¿Y por qué a mí? Pero cuando la humillación del testamento me golpeó de lleno, entendí que tal vez esa llamada tenía algo que ver con el pasado que Carmen y Alberto nunca quisieron mencionar. Un pasado que siempre me negaron, un pasado del que yo apenas había unas líneas sueltas. Y justo cuando la tensión en mi vida estaba en su punto máximo, sonó mi teléfono una tercera vez. Señor Morales, dijo la voz grave al otro lado. Tenemos documentos que debe ver. Es importante. Muy importante.
Ahí empezó el verdadero problema. Porque comprender de dónde vienes puede ser doloroso, pero descubrir por qué te ocultaron la verdad es aún peor. Y yo estaba a punto de descubrirlo todo. La mañana en que todo estalló amaneció gris, de esas en las que parece que el cielo ya sabe que algo malo va a pasar. Me puse la camisa azul que usaba para ocasiones formales, aunque en realidad estaba gastada en los codos. Desayuné de pie, mirando la tostada sin apetito, y salí rumbo al despacho del notario sintiendo el estómago como un puño cerrado. Cuando llegué, Esteban ya estaba allí, riéndose con el notario como si aquello fuera una celebración anticipada. Carmen llevaba un abrigo beige impecable y ese perfume fuerte que siempre me mareaba. Alberto hojeaba unas revistas como quien espera una cita dental. Nadie me saludó. «Podemos empezar», dijo Carmen apenas me vio entrar. «Algunos tenemos cosas que hacer». Me senté al final de la mesa. El notario abrió la carpeta con una calma que me irritó, yo sentía que las paredes se me venían encima. Comenzó a leer la lista de bienes, la casa en Mirasierra, el terreno en Segovia, los fondos de inversión, la cuenta en Suiza que ni sabía que tenían. Todo, absolutamente todo, asignado a Esteban. Hasta que pronunció mi nombre. «Para Andrés Morales», dijo, haciendo una pausa incómoda. Sentí un hilo de esperanza, una chispa absurda. Miré a Carmen, esperando al menos un gesto humano. No se asigna patrimonio alguno. Silencio. El notario siguió leyendo como si nada. Carmen levantó la barbilla. «Es lo justo», dijo ella. «Los adoptados no tienen por qué heredar. Andrés ya tiene su vida». La palabra adoptados me atravesó como un cuchillo. No era la primera vez que la usaban así, pero nunca había dolido tanto. Yo respiré hondo para no hacer el ridículo, pero Esteban remató. «Hermano, mira el lado bueno, no tendrás que preocuparte de impuestos». Su risa resonó en la sala y todos sonrieron salvo el notario, que bajó la mirada. Algo dentro de mí se rompió. No un hilo. Un pilar. Me levanté rápidamente, la silla chocó contra la pared. ¿Eso es todo?, pregunté con una voz que no reconocí. ¿Ni una explicación? ¿Nada? Carmen se acomodó el pañuelo como si mi pregunta fuera una molestia. «Te dimos un hogar», dijo. «No vengas ahora con dramas». Alberto añadió sin mirarme. «Andrés, siempre supiste tu lugar». Esteban sonrió, disfrutando el espectáculo. Me temblaban las manos. No por miedo, sino por una mezcla de rabia y tristeza que me subía como fuego. «Mi lugar», repetí. «Claro. El que ustedes me asignaron». Avancé hacia la puerta, pero Carmen, con su voz fría, lanzó el último golpe. «Sé maduro y acepta que Esteban es el hijo verdadero. No te corresponde nada. Nunca te correspondió». Me giré. Algo en mi pecho explotó. ¿Y por qué me adoptaron entonces?, escupí. ¿Para tener a quien culpar cuando la vida le salía mal? Ella frunció los labios como si hubiera dicho una grosería. «No hagas escenas, Andrés. No eres de la familia». Ahí estuvo. La frase exacta que me había condicionado toda la vida. Pronunciada sin pudor, delante de un extraño. Sellando mi expulsión definitiva. Salí del despacho sin despedirme. Caminé por la calle como si el aire pesara. El sonido de los coches se mezclaba con un pitido constante en mis oídos. Sentía el odio de niño, el abandono, la vergüenza, todo junto, golpeándome sin piedad. Me senté en una parada de autobús, sin plan, sin dirección, sin dignidad. Entonces sonó mi móvil. Número desconocido. Lo dejé sonar un par de veces antes de contestar. No tenía fuerzas para hablar con nadie, pero algo me impulsó. «¿Señor Andrés Fuentes Morales?», preguntó una voz masculina, seria. Ese apellido, Fuentes,
Lo escuché como si lo dijeran por un altavoz dentro de mi cabeza. Sí, respondí, temblando. Le llamo del despacho Ramírez y Asociados. Necesitamos verle urgentemente. Es sobre la herencia de Rodrigo y Elena Fuentes. Nunca había escuchado esos nombres. O eso creía. Creo que se equivoca, murmuré. No nos equivocamos, insistió. Ellos eran sus padres biológicos. Han fallecido hace 2 semanas. Y dejaron instrucciones específicas, entregarle una carta y un conjunto de documentos personales, solo a usted. Se me secó la boca. ¿Qué documentos? El abogado dudó un segundo, como si midiera bien cada palabra. Una carta. Y una herencia considerable. Señor Morales, usted debe venir hoy. Es imprescindible. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis padres adoptivos me habían dejado sin nada. Mis padres biológicos, de quienes no sabía absolutamente nada, me estaban llamando desde el mundo de los muertos. Me quedé sentado, con el teléfono aún en la mano, sin poder moverme. El autobús pasó de largo, la gente siguió su vida, y yo me quedé allí, en medio del ruido, comprendiendo que todo lo que creía sobre mí acababa de volverse falso. Y que la carta que esperaba en ese despacho no solo iba a cambiar mi historia. Iba a revelar por qué Carmen y Alberto lucharon tanto por mantenerla enterrada. Mis padres adoptivos me dejaron fuera del testamento diciendo los adoptados no merecen nada, pero 2 días después un abogado me entregó una carta y descubrí que mis verdaderos padres me habían dejado una fortuna millonaria, y cuando volvieron a rogarme en mi mansión, entendieron quién era el verdadero perdedor. Al salir de la llamada con el abogado, me quedé un buen rato sentado en la parada del autobús, con la vista clavada en un punto que no existía. Gente pasando, motores, conversaciones, todo sonaba lejano, como si yo estuviera detrás de un vidrio grueso. Tenía el pecho apretado y una mezcla de miedo y esperanza que no me dejaba respirar bien. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí estaba moviéndose, como si una puerta oxidada se empezara a abrir después de años. Tomé el metro hacia el centro. Me miré en el reflejo de la ventana, ojeras marcadas, la camisa arrugada, la cara blanca como si hubiera visto un fantasma. En una forma extraña, sí, había visto el fantasma de mi origen. El trajín del vagón, los empujones, los anuncios de publicidad, todo parecía una broma cruel comparado con lo que estaba ocurriendo en mi cabeza. ¿Quiénes eran mis verdaderos padres? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Llegué al despacho Ramírez y Asociados a las 4 de la tarde. Un edificio elegante, suelos de mármol y un aroma raro a madera vieja. La recepcionista, muy seria, me pidió el DNI y apenas lo vio, su expresión cambió. Pase, señor Morales. Lo están esperando. El abogado, un hombre canoso llamado Ricardo Ramírez, me estrechó la mano con una solemnidad que me incomodó. Lamento mucho tener que verle por estas circunstancias, me dijo. Tome asiento. Extendió sobre la mesa una carpeta gruesa, sujeta por un lazo. Sus padres biológicos, Rodrigo y Elena Fuentes, fallecieron en un accidente de carretera hace 3 semanas. En vida, nos dejaron instrucciones específicas para localizarles si algo les ocurría. Tragué saliva. Pero, ¿por qué nunca me buscaron? Pregunté con voz rota. El abogado entrecerró los ojos, como si supiera más de lo que podía decir. Lo hicieron, Andrés. Durante años. Y hay pruebas de ello en la carta. La palabra carta me heló la sangre. El abogado me entregó un sobresellado, con mi nombre escrito a mano en una caligrafía suave. Lo tomé con las 2 manos, sintiendo cómo me temblaban los dedos. No lo abrí todavía. No podía. En lugar de eso, Ricardo abrió la carpeta y me mostró lo que jamás habría imaginado. Este es el testamento de sus padres. Usted es el heredero universal de un patrimonio estimado en $250 millones. Sentí que el suelo se movía. Literalmente.
Las manos me sudaban, la vista se me nubló un segundo. ¿Qué? Susurré. No, no puede ser. Está aquí, firmado, sellado y registrado, respondió él calmadamente. Propiedades, cuentas internacionales, inversiones y una residencia en la costa de Málaga donde podrá vivir si así lo desea. Me llevé una mano a la boca. Yo, el hijo adoptivo descartado por no merecer nada, estaba sentado frente a una fortuna que no tenía sentido en mi vida actual. El abogado colocó la carta sobre la mesa. Sus padres insistieron en que la leyera usted mismo. Nadie más. Pasé el pulgar por el borde del sobre. Tenía miedo de que, al abrirlo, todo se desmoronara, que no fuera real, que hubiera un error, que fuera un malentendido. Pero también sabía que no podía seguir huyendo. La abrí. No leí la carta en voz alta. Apenas podía. Las primeras líneas decían, hijo, si lees esto, es porque el destino nos ha arrebatado la oportunidad de conocerte. Te amamos desde el día en que naciste. Te buscamos durante toda tu vida. El resto, lo guardé en mi memoria como un tesoro que todavía ardía demasiado para tocarlo. Palabras sobre amor, intentos fallidos de contactarme, obstáculos que no comprendía, y una promesa final, nada de lo que te dijeron sobre nosotros es verdad. Cuando levanté la mirada, Ricardo me observaba con respeto. No lástima. Entiendo que es mucha información, dijo. Podemos avanzar con calma. Pero es importante que sepa que esta herencia es suya desde hoy. Los días siguientes fueron un torbellino. Firmas, documentos, correos del banco, reuniones con gestores que hablaban en números imposibles. Mi vida cotidiana se deshizo como un papel mojado. Dejé el trabajo sin pensarlo 2 veces, ni siquiera mi jefe se sorprendió. Recogí mis cosas de mi piso minúsculo y guardé solo lo indispensable. No sabía aún a dónde pertenecía, pero sí sabía dónde no. Mientras tanto, Carmen, Alberto y Esteban empezaron a llamarme compulsivamente. Primero mensajes cortos, necesitamos hablar. Luego llamadas perdidas. Después, audios con tonos falsamente preocupados. Y finalmente, mensajes directos de Esteban, tío, ¿puedes dejar de hacerte el ofendido? Mis padres están mayores. Yo no respondí. Ni uno solo. Me mudé a la mansión de Málaga, aún me cuesta llamarla mi mansión, donde el mar golpeaba fuerte al atardecer y el silencio me permitía respirar. Pasaba las mañanas leyendo la carta una y otra vez, buscando entender lo que mis padres adoptivos me habían arrebatado. Por las tardes, caminaba por los pasillos amplios de ese lugar que aún no sentía como propio. Una noche, mientras tomaba un café en la terraza, el vigilante de seguridad se acercó. Señor Morales, dijo. En la entrada hay 3 personas insistiendo en verle. Levanté la vista. ¿Quiénes son? Dicen que son su familia. Y ahí entendí que el pasado no se había quedado atrás. Que habían venido hasta mi casa, a reclamar un lugar que nunca me dieron. Y que esta vez, yo tenía el poder de decidir quién entraba, y quién no. El vigilante apenas terminó de hablar, y ya pude imaginar quiénes estaban en la entrada. Mi estómago se tensó, pero esta vez no por miedo. Era otra sensación, la de un cierre que por fin se acercaba, uno que yo no había pedido, pero que necesitaba para respirar sin culpa. Me levanté despacio, dejé la taza de café sobre la barandilla y caminé hacia el recibidor. El eco de mis pasos en los pasillos de mármol me recordó lo lejos que estaba de aquel piso diminuto en Vallecas y de aquella mesa de notario donde me habían expulsado de una familia que nunca me abrazó de verdad. Cuando crucé el vestíbulo, el cristal de la puerta de entrada dejaba ver claramente 3 figuras, Alberto con su abrigo gris, Carmen con un gesto tenso que intentaba parecer digno, y Esteban con una mezcla de soberbia herida y desesperación contenida. El vigilante me miró esperando instrucciones. Ábralos, dije finalmente. Pero solo a ellos 3.
La puerta se abrió y entraron como si caminaran sobre un campo minado. Andrés, empezó Carmen, con esa voz suya que siempre parecía ensayada. No sabíamos cómo contactarte, añadió Alberto, tragando saliva. Tío, tenemos que hablar, remató Esteban, sin disimular la incomodidad. Los observé en silencio. Por primera vez, ellos eran los que parecían pequeños, no yo. Llevaban la ropa elegante de siempre, pero sus miradas no tenían brillo. Venían derrotados, aunque no entendían aún cuánto. ¿Qué quieren?, pregunté, sin adornos. Carmen respiró hondo. Hijo, intentó. No, la interrumpí. No me llames así. No después de lo que dijeron. Ella apretó los labios, pero continuó, cometimos errores. Muchos. No pensamos que, bueno, que todo esto te afectaría así. Errores. Esto. Tenían un diccionario entero para no decir te tratamos como basura. Alberto dio un paso adelante. Andrés, debiste hablarnos. Si tenías problemas económicos, si te sentías desplazado, podríamos haberlo arreglado. Solté una risa corta. ¿Arreglado? ¿Cómo el testamento? ¿Cómo decir públicamente que no merecía nada? Esteban intervino, intentando sonar conciliador. Mira, no quiero discutir. Solo queremos estar unidos. Somos familia, ¿no? Lo miré a los ojos. Él fue siempre el más sincero en su crueldad, porque nunca fingió quererme. No merecía suavidad. Familia es quien no te deja solo, le dije. Ni por dinero, ni por sangre. Ustedes no fueron nada de eso. Carmen dio un paso, como si quisiera tocarme. Andrés, por favor. Sabemos lo de la herencia. ¿Y? Pregunté. Queremos entender. Hablar. Quizá podamos empezar de cero. Ahí fue cuando supe con certeza que no venían por culpa ni por cariño. Venían por curiosidad. Por ambición. Por miedo a quedar fuera de algo más grande que su arrogancia. Respiré hondo y saqué del bolsillo el objeto que había llevado conmigo desde que lo encontré en la carpeta del abogado, la carta de mis padres biológicos, Rodrigo y Elena Fuentes. Llevaba días doblada con cuidado, como si fuera una parte frágil de mí que no quería volver a romper. La abrí frente a ellos. ¿Saben qué es esto? Carmen frunció el ceño. ¿Una carta? Sí. De mis padres biológicos. De la gente que me quiso sin verme crecer. De quienes me buscaron toda su vida. De quienes nunca dejaron de pensar en mí. Esteban miró la hoja como si no entendiera nada. Ellos me dejaron esto, continué, levantando ligeramente la carta. Y todo lo que soy ahora viene de aquí. Andrés, susurró Alberto, incómodo. No, repetí. Yo no quiero nada de ustedes. Nunca quise dinero. Quise respeto. Lugar. Amor. Pero entendí que algunas personas no tienen nada de eso para dar. Carmen empezó a sollozar, un llanto contenido que parecía más vergüenza que dolor. Nos equivocamos, murmuró. Sí, respondí. Pero ya no es mi problema. Doblé la carta con calma y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Luego di un paso hacia atrás, indicándole al vigilante con la mirada lo que debía hacer. Por favor, ordené. Acompáñelos a la salida. Andrés. Gritó Esteban, ahora sin máscaras. No puedes dejarnos así. Me giré hacia ellos por última vez. Ustedes me dejaron así hace años. Hoy solo estoy devolviendo el silencio. El vigilante abrió la puerta. Los tres salieron al exterior, arrastrando el orgullo como si pesara toneladas. El viento golpeó sus abrigos al salir y, por un segundo, me parecieron más viejos, más frágiles, más humanos, pero no menos peligrosos para mi paz. Y por eso mismo, tenía que cerrar esa puerta para siempre.
Cuando el vigilante regresó y cerró la entrada con un clic firme, un peso enorme cayó de mis hombros. Me quedé quieto, sintiendo el aire tibio de la mansión, escuchando el sonido lejano del mar. En mi bolsillo, la carta parecía latir como un corazón que recién aprendía a moverse. Me senté en la terraza nuevamente. El sol bajaba lento sobre el horizonte. Abrí el sobre suavemente, como si fuera un ritual, y leí el final de la carta, la frase que siempre me hacía arder la garganta. Andrés, si un día dudas de tu valor, recuerda esto, no te dimos vida solo para perderte. Luchamos por ti. Eres nuestro orgullo, aunque el mundo no lo supiera. Ese día, por primera vez, alguien, aunque ya no estuviera vivo, me llamó hijo sin pedirme nada a cambio. Cerré el sobre, lo apoyé sobre mi pecho y respiré profundamente. Ya no era el niño que buscaba un lugar en una mesa donde nunca lo habían querido. Ahora tenía mi historia completa. Mis raíces. Mi verdad. Y, por fin, tenía paz. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.